Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Juan 14, 6. Por eso entregó todas sus enseñanzas por 3 años nombrando apóstoles a los que él quiso. Marcos 3 y 13. Predicando el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15, y así conocer el camino y la verdad. Jesús cambió el nombre de uno de sus discípulos de Simón a Cefas, traducido significa Pedro o piedra, Juan 1 y 42. Porque tenía un propósito en el edificar una iglesia diciendo: Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Mateo 16, 18. Dándole las llaves del reino de los cielos para que todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16, 19. En aquel tiempo a la persona que se le entregaban las llaves era un padre para todos. Isaías 22, 21. Ya con su propósito en Pedro lo nombra jefe de la iglesia diciéndole 3 veces: ¿Me amas? En la primera diciendo: apacienta o gobierna mis corderos. Dándole toda autoridad sobre los apóstoles. En la segunda: apacienta mis ovejas. Dándole autoridad sobre todo el rebaño. Y en la tercera: dándole autoridad sobre todas las ovejas. Juan 21, 15. El Señor sabía que habían otras ovejas de otro rebaño. Juan 10, 16. Siendo Cristo cabeza y salvador de la iglesia. Efesios 5, 23, fundada en Pedro la santificó y purificó con el bautismo del agua y la palabra. Efesios 5, 26, por eso quiso para sí una iglesia resplandeciente. Sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Efesios 5, 27, para nosotros que somos sus miembros. Efesios 5, 30. Por eso Cristo quiere que seamos uno en la iglesia. Nosotros el cuerpo. Y él la cabeza. Colosenses 1, 18. Para poder tener la plenitud de Cristo. Efesios 1, 22. Debemos ser miembros de la iglesia que él dejó en Pedro. Y así poder tener la infinita sabiduría de Dios. Efesios 3, 10. Pregunto: ¿quién no quiere pertenecer a esta iglesia? Que es columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3, 15. Obteniendo la doctrina verdadera que Cristo dejó en los apóstoles. Y no seamos niños sacudidos por las olas. Y arrastrados por el viento de otra doctrina, enseñando el error. Efesios 4, 14. Para Jesús es tan importante la unidad en un solo cuerpo. Es decir, iglesia, un solo espíritu, una sola fe, es decir, una sola doctrina, un solo Señor, un solo bautismo. Efesios 4, 4. Por eso el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo e inspirado en una doctrina divina, nos dice: así como todas las partes del cuerpo son importantes para nosotros sin divisiones. Porque recordemos que el cuerpo es la iglesia. Y Jesús la cabeza. Primera de Corintios 12, 27. Entonces estar en una iglesia que no fue fundada por Cristo sino por hombres es como estar un cuerpo sin cabeza. O una iglesia sin Cristo, sin la columna de la verdad. Sin su plenitud. Nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Segunda de Pedro 1, 20. Porque hay pasajes difíciles de entender que algunas personas ignoran y lo malinterpretan, haciendo su propia perdición. Segunda de Pedro 3, 16, y son difíciles de entender porque están escritos en parábolas. Que así lo quiso Jesús diciéndoles a los apóstoles: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. En cambio a los demás se les habla en parábolas. Para que miren sin ver. Y oigan sin comprender. Lucas 8, 10, es tal la importancia de la iglesia que debemos recurrir a ella para poder entender todos los misterios. Y es que recordemos que solo en la iglesia se encuentra la verdad. Pregunto:
Como sabemos que sí es la Iglesia fundada por Cristo en Pedro. Sabemos que es la única Iglesia donde encontramos la sucesión apostólica. Como obispos y sacerdotes. Desde el inicio han sido nombrados hasta la fecha por el poder de la imposición de manos. Hechos 8, 18, este poder fue dado solo a los apóstoles, nombrando así por ejemplo al apóstol Matías reemplazo de Judas traidor, nombraron también de esta manera al apóstol Pablo y Bernabé, Hechos 13, 3, el apóstol Timoteo, segunda de Timoteo 1, 6, y todos los sacerdotes que hoy vemos en cada iglesia de Cristo. Es la única con el poder de perdonar pecados. Juan 20, 21, la única con la fracción del pan todos los días. Hechos 2, 42. Y el cuerpo y la sangre de Cristo presentes en esta fracción, Marcos 14, 22, la única con poder y autoridad de expulsar demonios y curar enfermedades. Lucas 9, 1. Este poder fue recibido gratuitamente y dado gratuitamente. Mateo 10, 8. Por medio de la sucesión apostólica fue dada la autoridad a los miembros de la Iglesia de Jesús. Y no a los falsos profetas. Que hacen milagros para engañar a los elegidos. Mateo 24, 24, expulsan demonios y profetizan en su nombre. Mateo 7, 22, porque Satanás también hace milagros. Segunda de Tesalonicenses 2, 9. Para engañarnos, confundirnos y alejarnos de la enseñanza apostólica que es un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Efesios 4, 4, y no autonombrándose pastor. Como se hace en los últimos tiempos. Sin haber sido transferido el poder de imposición de manos. Y toda la doctrina apostólica. Corrompidos y apartados de la verdad. Pretenden hacer de la piedad un negocio. Primera de Timoteo 6, 5. Fuimos llamados cristianos por primera vez en la iglesia primitiva de Antioquía. Hechos 11, 26, y llamados católicos por primera vez en la misma iglesia. Por el obispo San Ignacio, discípulo directo de Pablo y Juan. Por eso podemos decir que la Iglesia de Cristo tiene más de 2000 años. Pregunto. ¿Cuántos años tiene la Iglesia a la que asistes? Entonces no seamos aborto. Ni seamos indignos. ¿Cómo nos lo hace saber el apóstol Pablo? Por perseguir la Iglesia de Dios antes de ser cristiano. Primera de Corintios 15, 8. Seamos de Dios porque el que no pertenece a su Iglesia. Escuche bien, no pertenece a su Iglesia, no está unido al Padre ni al Hijo. Segunda de Juan 1, 9. La palabra católico, católicos de catolou significa, sobre todo, es decir, universal, todas las naciones. Hermano no católico. Investigue. Para que no lo engañen más. Llevándolo a la perdición.